Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este su canal Ideas Crocheritas. Mi nombre es Jenny y hoy vamos a ver esta faldita tan rápida de hacer, ustedes no tienen una idea. Y que me están pidiendo bastante, que siga haciendo falditas. De verdad que están bastante de moda las faldas, como nunca las he visto las faldas de moda en esta temporada. Así que mis amores, espero conquistarles y que queden conmigo hasta el final. Con esto comenzamos. Bueno, ¿qué materiales pueden usar? ¿Qué he usado yo? Yo he usado este de esta marca, se las dejo cerquita, Lily, de Sugar Cream. ¿Por qué se llama así? Pues no sé, es canadiense. Pueden usar el que tengan, el hilo que tengan. Es un proyectito rápido, caladito. Ahí lo vemos, la puntadita escalada. Pueden usar el que tengan. Hay algunos hilos que no son muy tejidos entre ellos. No son como le explico, a ver, son muy sueltitos, muy así. Entonces pueda que estire un poquito, ¿ven? Cuando no son muy tejidos. Pero entonces lo que hacen es que usan un ganchito exacto o menor, que lo llevan un poquito ajustadito, un poquito ajustado, que lo lleven cuando el hilo es muy suelto. Cuando el hilo es muy tejido, como el de Sinfonía, toda la familia Omega, ellos lo hacen como tejido. Entonces estos hilos tratan siempre de mantener, o ellos mantienen como la misma talla siempre y cuando el hilo lo lleven a un nivel de tejido medio, ¿verdad? No tan resuelto. Esos son muy baratos, al menos en Costa Rica. Son algodón y son bien baratos, no son mercerizados, como siempre les digo. Este yo creo que es de Estados Unidos también. Este es de Canadá, este es de Estados Unidos, este es de México. Y bueno, pueden comprarlo en donde quieran, como quieran. El material, vea qué lindo ese color. Es un color jeans que le llaman o demis. También para hacer falditas y partes de abajo de prendas. Ok, vamos a comenzar entonces. He usado casi 4 madejitas. 3 madejas completas y un poquito más que ha quedado acá flojito. Entonces 4 madejitas y vamos a necesitar 7 botones. 3, 6, 7 botones para esta faldita que es de una talla pequeña. Pero ¿cómo hacemos la faldita para nuestra talla? ¿Más pequeña o más grande? Bueno, comenzamos por la cintura y esto lo llevamos en hileras en punto bajo, punto bajo, en punto bajo, en punto bajo, hasta cumplir con nuestra cintura. Después de ahí hacemos los aumentos para comenzar el tejido hacia abajo. Bien, mira qué bonito que ha quedado esta faldita y rapidísima, rapidísima. Tenemos esos vestidillos que son pegados al cuerpo y que queremos como ponerle algo encima. Pues una faldita así está perfecto, ¿ve? O está muy bien. Perfecto, solo hay uno, el Rey de Reyes. Bueno, entonces vamos a comenzar por hacer cadenitas. Me gusta siempre así, un eslaboncito. Y acá hacemos un deslizado. Este no se cuenta. Bueno, el que ya hice antes. Este ya se cuenta como cadena de una vez. 1, 2, 3, 4. Vamos a hacer 20. A 10 centímetros. 10 centímetros de ancho. 10 centímetros ahí de ancho. O si usted la quiere, si usted quiere la pretina más delgadita, entonces menos cadenitas. Más delgadita, menos cadenitas. Pero le recomiendo que sea amplia, para que nos abarque esa parte allá y hace como más bonita la faldita, que cuando queda muy pequeña pues no, ni se nota la pretina. Entonces les recomiendo que sea amplia la pretina. Bueno, teniendo allá lo que queramos, en este caso 20 cadenitas, entonces subimos nada más con 1, 2 cadenitas y comenzamos ya a llevar, regresamos 2, nos comenzamos a llevar en punto, perdón, una cadenita, una, y vamos en punto bajo. Como este hilo es tan grueso, lo llevo en punto bajo. Eso es. Punto bajo. Puntito. Este puntito siempre se cuenta. Y eso sí, después de acá, lo que tengamos, lo tenemos que contar. No importa lo que tengan.
y tratar de mantener esa cantidad siempre, que no se quede el comienzo de la pretina de un grosor, de un amplio, y el final otro, que queden iguales, ¿ok? Porque a veces por un punto más, ok. Una cadenita, volteamos el tejido y nunca vamos a este porque se nos agranda. Ese es el mismo punto, vamos a este, pero utilizando acá los puntos rasos de la parte del frente. Puntos rasos de la parte del frente. Siempre me encanta esta pretina porque ajusta muy bien a la cintura. Hay que dejarla menor también, ya les explico. ¿Ven? Vamos utilizando estos. Bueno, acá, como les vuelvo a repetir, pareciera como es el último, pero no. Falta el puntito de cadena. ¿Por qué se dan cuenta? Porque ustedes cuentan abajo y tienen 19 y arriba, perdón, tienen 20 y arriba tienen 19 y parece igual, pero no lo es. Ok, llegamos al último puntito acá. Subimos una cadenita, recuerden, una cadenita. Nunca usamos este punto. Vamos al que pertenece. Sí, bueno, vamos a hacer acá, en este caso, 80 hileras para esta faldita, igual a 65 centímetros. Vamos a hacer, ya casi les explico, vamos a hacer menos de lo que mide la cintura, porque ella nos cede, ella nos va a ceder, ¿ok? Bueno, entonces continuamos, siempre les comienzo así, con un ejemplo de lo que ya tengo hecho, para ver qué les parece. Y les invito a suscribir, si así lo ven suficiente también, que nos ayuda bastante para continuar con nuestro proyecto. Bien, así que bendiciones y continuamos con el paso a paso de la faldita. Bueno, acá les voy a medir y tengo 65 centímetros igual a 80 hileras de punto bajo. Así en relieve como lo llevaba 80 vueltas, hileras, perdón, y 65. Bueno, 70 de cintura, 65 de tejido, 5 centímetros menor. 5 centímetros menor de lo que mida de cintura, para que después cuando lo estire le quede ajustadito. No queremos que quede ahí sueltillo, más con el tiempo se va estirando más con el calor y todo eso. Ok, llegamos acá, entonces hacemos acá solo una cadenita acá y ahora vamos haciendo punto bajo en el borde, todos los bordes, todos los puntitos acá. Punto bajo es muy pequeñito, pues vamos a tratar de rellenar los puntitos acá uno a uno. Ok, acá les termino esta de punto bajo y ahora vamos a comenzar a hacer punto alto, pero con un poquito de aumento también. Ok, 1, 2, 3, volteamos el tejido y vamos a utilizar de una vez este punto. Por ahora, vamos a hacer acá el primer aumento. ¿Sí? Un aumento no es correcto. Si lo queremos llevar parejo, tenemos que usar este punto. ¿Ok? Ok. Bueno, avanzamos. 1, 2, 3. 3 puntos. Y en el número 4 hacemos un aumento. 1, 2. Y volvemos a repetir lo mismo. Cada 3 puntos, no importa cómo nos quede al final. Cada 3 puntos, 3, 4, hacemos 2 puntos. Bueno, les quiero llevar una puntadita así que va múltiplos de 4, sí, porque hacemos 3 y después dejamos un punto libre. Esta es una decisión que yo he tomado, aunque es para la parte de abajo, no importa, pero quiero llevar esta puntadita así. Ok, entonces vamos a comenzar. Sí, señoritos, aquí. Entonces llegamos al último punto. En el último punto vamos a hacer un aumento también acá. No he contado los puntos y no es, bueno, más que todo por el tiempo. Yo se lo voy a contar después. Aunque va en múltiplos de 4, va a quedar bien. No se me preocupen. Ok. 1, 2, 3 cadenitas.
volteamos el tejido y no usamos este punto a menos que quieran hacer un aumento, pero por ahora vamos a llevarlo parejito de acá en adelante. Ok, 2 puntos, incluyendo la cadena, por supuesto. 3, una cadenita, saltamos un punto, vamos al siguiente y hacemos 3. Ya verán qué bonito, qué rápido. Avanzamos, 3 puntitos altos, una cadena, también un punto saltado abajo, vamos acá y volvemos a repetir así, 3 puntos. Esto es todo. La vamos a hacer rapidita, vamos a hacerlo rápido, fresco y bonito. Bueno, entonces así 3, 3, 3 y 3. Vamos hasta el final y después venimos con otra más fácil aún. Bueno, ¿okay? Vieron qué rapidito, ¿verdad? Qué rápido, qué bonito. Ok, como todo lo tejido. Acá terminamos con una cadena y me hace falta un punto porque yo no los conté. Bueno, no importa. Entonces acá saltamos este punto y en este punto, acá, vamos a hacer 2 puntos. 2 puntos acá y uno en el punto de cadena que siempre se tiene que usar. Allá ya nos quedan los 3. Ok, acá hacemos una cadena, volteamos el tejido con cuidado y acá hacemos, acá mismo hacemos un punto bajo, ¿sí? Y hacemos ahora, vea qué facilito, 1, 2, 3 cadenitas, vamos acá, punto bajo, 1, 2, 3, vamos acá, punto bajo, 1, 2, 3, vamos acá y punto bajo. Esto es todo. La puntada nos va a quedar siempre de derecho. El punto alto siempre nos va a quedar de derecho en la forma que tejimos. Entonces así quedamos muy bien. Ahora vamos de regreso con punto bajo y así nos va a quedar esta hilera número 2 en este caso. Bueno, acá les termino la segunda de esta puntada en disculpas, 3 cadenas después de esta y acá hacemos punto fijo. En la última hacemos punto fijo, ¿sí? Ahora una cadenita, nada más una cadenita y voy a entrar acá y hago punto bajo. Quiero que me queden los 3 puntos acá, no importa, al final venimos acá y hacemos un punto fijo acá. Acá levantamos 2 cadenitas y hacemos acá 2 puntos. 2 puntos acá. Quiero que me quede acá un poquito más cerrado para cuando llevemos el borde. Tenemos que hacer acá un borde. Ok. Ahora, de nuevo, una cadenita. Vamos acá. 3 puntos altos. Nos estamos quedando de frente de nuevo. De frente de la puntada. Ok. Una cadenita y de nuevo acá 3 puntos altos. Les voy a hacer algo con canesú en esta puntada. Un canesú con esta puntada. Ya verán qué bonito. Bueno, por ahí lo estoy diseñando. Podría ser una mezcla entre para frío, caliente frío, cambio de clima. Ok, bueno, entonces es esto lo que vamos a llevar. Una cadenita y 3 puntos dentro de las 3 cadenitas. Esta es la puntada que vamos a llevar. Una cadenita que no se les olvide y así. Hasta es muy bonita que si queremos hacer aumento acá hacemos 4 puntos. Si quisiésemos hacer aumentos, no les estoy diciendo que ahora, ¿verdad? Pero es muy muy bella, muy bonita. Y ya les dije, les voy a sacar un canesú para hacer un suétercito o alguna cosa con esta puntada muy bonita. Bueno, de este modo continuamos, nos regresamos con las de 3 cadenas y volvemos una y otra vez. ¿Ok? Y recuerden acá al inicio para que nos quede un poquito más cerradito. De eso se trata esta prenda. Bueno, acá les tengo 18 hileras de punto alto y 17 hileras del punto de cadena, que van a más para cadenitas. Igual a 40 centímetros en esta parte y un total de casi 50 centímetros todo. 50 centímetros, ¿ok? De largo y estamos bastante bien.
Así que le voy a hacer el bordecito de punto bajo y haciendo de una vez los ojales. ¿Okay? Como ella es abierta y es reversible, por donde lo quiera ver está bien, aunque yo prefiero el derecho. Esta parte que vamos tejiendo de derecho, todos van de derecho. Ok, entonces vamos a levantar acá una cadenita y vamos a ir sobre todo este borde del lado contrario, ¿verdad? No vamos a ir por abajo todavía, en punto bajo. Punto bajo, punto bajo. Vamos a ver, en el medio del punto vamos a entrar y ya hicimos una cadena, ¿verdad? Se lo vuelvo a repetir. Hacemos acá una cadena, vamos en el medio del punto y hacemos un punto bajo. En la peguita del punto hacemos otro punto. En el medio, que en este caso es cadena, hacemos un punto bajo. Y en la peguita otro punto. Me gusta hacerlo así porque si le hacemos más que eso, que nos quedaría aumentos. O sea, nos quedaría como que extraño ahí. Si hacemos menos que eso, nos queda reducido también. Ok, entonces vamos así. Voy a usar esos botones que son botones que se utilizan con cualquier color, ya sea de la blusa que vayamos a usar o el vestido que vamos a poner por debajo, y el color de la prenda, o sea, es un tipo de color plata, y son reciclados. Son botones reciclados. Sí, yo a veces compro en las tiendas de ropa americana, que le llaman en Costa Rica, igual que ropa de segunda, y a veces los compro solo por los botones. Me encantan los botones. Bueno, y son de calidad, y si los quisiese comprar nuevos son carísimos. Me encantan las tiendas. Yo les llamo American Chuicas aquí. Bueno, entonces no sé por qué le llaman así, pero así le llaman en Costa Rica. Ok, llegamos a la última parte y acá estamos donde comenzamos. Acá está la colita de la que comenzamos antes. Ok, una cadenita. Voy a tratar de acá por detrás. Acá estamos en la derecha. Acá estamos a la derecha y derecho del tejido, en donde vamos a hacer los ojales, no poner los botones. Vamos a hacer los ojales. Ok, quiero aprovechar de tapar esta colita acá y regresarme en punto bajo de nuevo, pero tapando la colita, porque no voy a ir sobre la pretina. En el futuro voy a irme por abajo, desde abajo al lado izquierdo. Ok, vamos a bajar así en punto bajo. Le llaman americana porque viene de Estados Unidos. Es la cosa, pero así le llamamos en Costa Rica. Bueno, entonces aquí terminamos de limpiar y acá ocultamos la colita de la parte que comenzamos. Es una sola pieza, una sola pieza. Ok, bueno, acá llegamos al último puntito, último puntito, una cadena y me voy a volver a regresar en punto bajo otra vez. Ok, bueno, ya casi los tengo marcados en donde vamos a hacer cada ojal. Cada ojal lo voy a hacer cada 10 puntos, contando desde cada marca, para que también quede claro ahí, cada 10 puntos. Bueno, en caso de este hilo tan grueso. Y bueno, terminamos acá de último puntito bajo. Y los 10 puntos los comienzo a contar desde acá. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Este borde acá lo voy a dejar igualmente que el borde final. Ya sea que comencemos los ojales de acá para acá o de abajo hacia arriba. Siempre los comienzo de la pretina hacia abajo, que ella sea mi patrón, mi jefe. ¿Ok? Bueno, entonces, porque me gusta poner normalmente un botón o 3 si son pequeños, pero en este caso son grandes, 2 botones en la pretina. 2 o 3 botones, depende de lo que tenga el botón de grueso. Ok, una cadena, vamos acá en punto bajo, 1, 2. Ok, como el botón es grande, entonces acá tenemos la marquita exacta. Ok, un punto antes, 1, 2, 3, y vamos hasta el siguiente punto, o sea, un punto después, un punto antes de la marca y un punto después. Vamos a hacer
acá, punto bajo y continuamos a la siguiente marca y volvemos a repetir lo mismo. A ver si me explico acá. Bueno, acá hemos dejado 3 puntos libres, 3 cadenas, 3 puntos libres, el de la marca y uno antes y uno después, ¿ok? Y acá corroboremos que el botón nos pase y ajustado, porque el tejido tiende a estirarse. Entonces que nos pase ajustadito ahí, no tan reajustado ni tampoco sueltito, ¿ok? Que nos pase bien. Ok, acá continúo y hacemos lo mismo en la siguiente. Acá tenemos la marquita, un punto antes, un punto después, respetando 1, 2, 3 cadenitas, un punto después de la marquita, vamos al siguiente y continuamos a la próxima marquita. Cada 10 puntos, cada 8, depende el grosor del botón. Si lo hacen muy finito, pues lo dejan más seguido en el medio. Bueno, acá tenemos ya el último, que es el moradito. Estamos en la parte baja. Ok, 1, 2, 3. Vamos al último puntito de ojal. Ya al último ojal. Ok, vamos acá al último, que a veces me cuesta entrar un poco, porque este ganchito es bien hermoso y lo dejo a veces ajustadillo. Pero bueno, ahí pasó. Ahora una cadena y volvemos a regresar en punto bajo. Esta partecita acá. Punto bajo. Entramos acá y hacemos 1, 2. Le voy a hacer un piquitín ahí. 2, perdón, no voy a hacer nada. 3. Vamos acá y hacemos el que ya sigue así. Punto bajo, 1 a 1. Ok. Ven qué lindo. Todos estos colores, qué bonitos. Incluso hasta el verde más claro. Podría combinar con ella. Precioso. Ok, llegamos al último punto acá. Último puntito, ya rellenando todos los ojales. Y me regreso por última vez acá. Me regreso en punto bajo, 1 a 1. Bueno, acá les llego al final. Ya por el otro lado, terminando acá la número 5. Sí, son 5 para confirmarles. Ok, vamos a entrar acá en el último punto. Una cadena y volvemos a repetir lo mismo. Acá en el mismo punto, un punto bajo para que nos haga esquina. Y ahora nos regresamos, perdón, nos vamos hacia acá para hacer una puntadita ahí sencillita, bonita. Vamos acá, punto bajo. Y ahora vamos a entrar a este punto. Perdón, desde acá vamos a entrar a este punto acá. Vamos a entrar a este punto y ahora cargamos el ganchito y vamos acá al primero. En el primero hacemos un punto medio alto. El segundo es un punto alto. 1, 2, 3 cadenitas. Y atravesamos este eslaboncito y el eslaboncito del punto alto. 2. Y acá hacemos un piquito. Volvemos y hacemos un punto medio alto. Así. ¿Ok? Desde acá vamos al siguiente. No hacemos nada acá. Vamos al siguiente y hacemos lo mismo. Punto medio alto. Un punto alto. 1, 2, 3. Volvemos. Y acá hacemos un punto bajo. Y acá repetimos un punto medio alto. Cargamos el ganchito y vamos al siguiente y así nos vamos a ir. Bueno, acá les termino esta, bueno, casi terminada. Entramos acá al último puntito, bueno, el último espacio. Y hacemos el último acá. 1, 2, 3. Y tomamos el eslaboncito del punto medio alto y uno del punto alto. Y acá hacemos un punto bajo. Y por último, un punto medio alto. Y ahora acostamos acá. Sí, acostamos acá igualmente que como lo iniciamos. La diferencia es que acá no está el borde todavía. ¿Ok? Bueno, vamos a entrar en la cadenita y vamos a hacer acá un punto bajo. Y una cadenita y un punto bajo.
para que nos haga esquinita. Y ahora vamos a regresar en punto bajo, sí, como les indiqué del otro lado, cuando hicimos los ojales. Igualmente 5 vueltas, excepto que no tenemos los ojales, pero queremos que quede el mismo grosor de este lado que este lado, aunque es acá donde van los botones, pero quiero que me quede el mismo amplio. Ok, bueno, casi listos, casi listos. Ok, ya le hice acá, son 6 vueltas. 6 vueltas de punto bajo, ya le hice el conteo exacto, porque yo iba filmando y bueno, y hablando, pues 6 vueltas, sí. Comenzamos de abajo, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Volvemos a terminar acá y vamos con los piquitos y fuimos con los piquitos y regresamos acá de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 acá. Ok, y nos queda un borde de los dos lados de 7 centímetros. 7 centímetros, bastante. Y entonces sí, 3 centímetros y medio de cada lado. Ok, consejo. Cuando comencemos a hacer la hilerita de punto bajo, que venimos aquí con punto bajo rellenando estos puntos que son que no tienen un orden, terminamos acá arriba y contamos a ver cuántos tenemos. Tratar de tener la misma cantidad de puntos del otro lado. En este caso tenemos 73 puntos de cada lado. 73 puntos de acá, 73 puntos de acá, para que nos coincida y nos quede igual, porque eso se podría variar ahí. Ok, entonces terminamos con el último, un punto de cierre. Sí, revisar bien, contar bien y todas esas cosas, en especial si son para vender. Ok, bueno, entonces vamos a poner los botones. Acá normalmente uso un ganchito un poquito menor para ocultar los hilos hacia atrás. Lo tejemos hacia atrás y después hacia el frente. Unos 3 acá hacia atrás y después otra vez nos regresamos hacia el frente. Salió doble, no importa. Ya vamos a pegar los botoncitos. Vea qué rápido tenemos una faldita. Se puede decir que como un reto, ¿ve? Bueno, nos regresamos hacia atrás y buscamos el nudito más ajustado que tenga ahí para ocultarlo. Bueno, entonces acá vamos a contar. Yo acá tengo y vamos a contar hacia atrás cuántos puntitos tenemos hasta acá. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos en la marquita. Ok, entonces igualmente ya tenemos acá el ganchito cargado y el botón por acá. Igualmente vamos a hacer lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Acá en el 6 se pone el botoncito buscando como el centro del tejido. ¿Ok? El centro del tejido, elegimos ahí, lo ponemos en orden, como les dije, son reciclados. Y bueno, utilizamos los botones que compramos por ahí o que no queremos. Igualmente que el suéter que deshice. Ya casi les muestro cómo va. Todavía le queda una manga. Pero sí, bueno, así es Ideas Crocheritas, ¿eh? Vamos a ver, acá va a permitir por lo menos 3 pasaditas. Así, 3 pasaditas. Y dejo un poquito larguillo. Lo amarramos acá 1, 2 veces. Le dejé la colita un poco corta, debería de haberlo dejado un poco más largo, pero vamos a hacerlo así. Que vamos a cortar esta colita por acá. Igualmente con un ganchito menor vamos del otro lado acá y del otro lado también. Como dice doña Jenny, un dislike por poner un botón. Bueno, entonces acá lo terminamos de ajustar con un poquito más de hilo. Está bien, es que Jenny a veces es un poco codo, como le dicen en su país, codo, cuando no quieren gastar mucho. ¿Ven? Así. Bueno, sí nos quedó bien, sí nos quedó bien. Tampoco hay que desperdiciar, ¿verdad? Ok, entonces acá ya terminamos este botoncillo. Lo remachamos con esa super tijera que no quiere cortar. Ok, discúlpenme esto, pero quiero sellarlo mucho mejor. Ok, vamos a la lila. Ya terminamos con la lila.
Y acá nos queda ya el primer botón de la parte de abajo. ¿Mm? ¿Ve qué bien? Ok, consejo que también les doy. Consejitos. Muy bien, vamos a ver. Vamos a hacer lo mismo del otro lado. Aunque tengamos la misma cantidad de puntos, no importa. Es como consejo que les doy. Contamos lo mismo acá y ponemos este botón. Después, vamos muy fácil. Simplemente metemos la aguja y ahí tenemos el botón. Tenemos la aguja. Ya cuando tenemos este y este instalado, por ejemplo acá, ponemos los dos, los guías. Y después simplemente ponemos el ganchito, lo ponemos bien, que las dos partes estén iguales y comenzamos a hacer esto y vamos poniendo los botones. Bueno, recomendación que les doy. Termino de poner los botones y casi listo porque la modelo por ahí está esperando. Bueno, otro consejito. Bueno, acá contamos, acá tenemos 1, 2, 3, 4. En la marca 4 porque es el centro. Ok, acá contamos lo mismo. 1, 2, 3 en el 4. Y ok, si queremos que la cintura nos quede más ajustada que ya lo pusimos abajo, lo entramos un poco más. Si lo queremos que lo quede menos ajustado, lo ponemos más afuera. Pueden poner más en el medio o pueden ponerlo incluso más acá, bastante más atrás que la parte de abajo. Es un consejo. Ustedes se lo tallan a ver qué tal se les ve, cómo lo sienten. Igualmente contamos 1, 2, 3. En el número 4 ponemos el botoncito buscando que tengan la misma posición todos. Y aquí hacemos lo mismo. Ponemos el botoncillo. ¿Okay? Bueno, ¿qué les pareció la faldita? ¿Qué les pareció la faldita? Vea qué puntada más linda y lo versátil que es, como les dije. Ok, si ustedes se la van midiendo y como que les queda que aquí no les quiere cerrar, yo creo que, bueno, si les queda muy abierto, pues no, la continúan. Y si no, y si la le quedan como que abierto un poco y se dice, ay, me da miedo como que no me vaya a cerrar. No tenga miedo, ella va a ceder y más cuando le agregamos esta cantidad acá, le va a cerrar bien. Ahora, si lo quiere como voladito, ya les dije, esta puntada es muy amable en el sentido de que le pueden agregar 4 puntos acá. 4 puntos, perfectamente. Eso sí, las cadenitas que llevamos después de 3 y un punto bajo, 3 y un punto bajo, le hacen 4. O sea, si agregan un punto más, agregan una cadenita más para que todo el tejido vaya cediendo muy bien. Esto es como aumento, si lo quieren hacer aumento. Si no quieren tocar la puntada y quieren mantenerla exactamente como está y quieren mantener la puntada, entonces hacen el aumento acá más seguido porque, bueno, hay muchos tipos de cuerpos, ¿verdad? Delgadita de cintura y con una cadera bastante pronunciada. Yo no tengo eso, entonces, bueno, acá hace aumentos cada 2. Si es bastante la cintura y cree que necesita más, cada uno le hace el aumento, o sea, 2 puntos en cada uno después de los puntos bajos. ¿Ok? Entonces le va a quedar un aumento bastante importante y una cintura bastante pequeña. Es por eso que me encanta este tipo de pretinas, pero como ven, yo no tengo mucha caderita, casi que soy pareja. Bueno, entonces así nos ha quedado esta faldita y por detrás también reciclamos los hilos, destejemos lo que tenemos por ahí, como hice yo con este suéter. Solo le quedó la manguita, por ahí se los pongo en pantalla, quedó muy bonito y tengo bastantes suéteres, así que bueno, lo deshice y me hice esta faldita y los botones también reciclados. Y listo, no tuve que comprar nada, solamente invertir un poquito de tiempo que de verdad tampoco fue demasiado. Así que mis amores, bendiciones, nos vemos en la próxima y cualquier cosa ahí me hacen un pedido, una petición, preguntas que con gusto les contesto a cada uno de los mensajes. Bueno, ¿qué les pareció la faldita? Aquí se las dejo en foto como siempre, exactamente como se los muestro al comienzo o al inicio del video. Así es porque yo soy la que hago la prenda, ¿verdad? Que publico en la foto, así es. Bueno, mis amores, espero haberles conquistado como siempre. Les digo, conquistar es cuando usted no se ha suscrito y con esto le intento convencer a suscribir y también compartirlo si así lo ve suficiente. Con esto nos vamos. Bendiciones. Chao, chao.